días con cada uno de ustedes. Hoy nos toca Hebreos capítulo 3, versículo 7, donde el Señor habla del día de reposo del pueblo de Dios. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vinieron mis obras y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, corazón tan malo e incrédulo, se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto dice el Señor, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, engañándose por el pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, para que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Por lo cual dice: si oyeis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Bien, en esta parte se expone toda la parte de aquellas personas que a causa de no escuchar a Jesucristo, pues van a tener que perderse al entrar al reino de los cielos. Y el ejemplo que está acá nos pone es el caso del pueblo de Israel, que fue liberado de cautiverio y en el desierto desobedecieron, renegaron del Señor, y el Señor se irritó con ellos, se montó en cólera y les dijo: no entrarán en su día de reposo. A pesar de las extraordinarias señales, a pesar de los grandes milagros que vieron, no entrarán. Por eso nos dice: exhortaos los unos a los otros para no cometer el mismo error y perdernos el poder ingresar en el día de reposo. La Escritura habla claro y dice que el día de reposo es el día que Jesús, nuestro Señor, con Dios Padre, descansó de sus obras. Y al final de los tiempos, todos los que nos conducimos a imagen y semejanza de Jesucristo, entraremos en el día de reposo. El día de ese reposo es cuando ya no haya más obras, se completó el número de los salvados y ingresamos al reino de Dios. Por eso esta literatura, que puede parecer un poco enredada, pero es clara. El término es claro, dice: si oyes hoy, si escuchas hoy la palabra de Dios, escuchas hoy su voz, mediante la lectura de la palabra, mediante algún hombre de Dios que esté predicando la palabra de Dios, hoy tú debes cambiar tu vida, hoy debes abandonar las malas prácticas del pecado. Hoy tienes que acercarte a Dios. Es hoy, no mañana, no después, hoy, para poder ingresar al reino de Dios. Entonces empecemos esto. Esta es una exposición doctrinal donde está exhortándonos, ¿de acuerdo? Nos exhorta a estar firmes, abrazando la fe. Ese es el propósito de esta carta, exhortarnos. La exhortación continúa a lo largo de toda esta carta. Y la intención
del autor es que es la llamada de Dios. Por eso dice, si escucháis, oíd su voz. Es la llamada de Dios. Y toma, por ejemplo, todo lo sucedido con el pueblo israelita en el desierto. Pero le dice muy bien, eso pasó a los israelitas en el desierto. Pero ahora te estoy diciendo a los cristianos. Acá reitero siempre yo, no nos basemos en la iglesia, no nos basemos en una denominación eclesial, llámese católica, llámese evangélica, llámese protestante, llámese como quiera. Acá está hablando a los cristianos, a los que estamos siguiendo e imitando a Cristo en base al estricta escudriñamiento de la Escritura, en ese esfuerzo constante de hacer la voluntad del Padre. Esto es para nosotros, ¿de acuerdo? No es para una denominación eclesial. Debemos romper muchas cosas porque no salva un pastor, no salva el Papa, no salvan los sacerdotes, no salva la Virgen María, no salvan los ángeles. El autor de la salvación, Jesucristo. Y por eso tenemos que fijarnos, poner atención y escuchar la voz, porque este mensaje es para los cristianos. No para los seguidores de una iglesia denominada XXX o para aquellos que dicen que es un pastor. No, esto es para los cristianos, los que imitamos y seguimos a Cristo. La exhortación están tomadas de diferentes salmos, como Salmos 8, versículo 11, donde nos invita a los judíos, sus contemporáneos, a escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Por eso el ejemplo es concreto, donde la Biblia da testimonio de que todos los que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, de determinada edad hacia arriba, no ingresaron a Canaán. Y nos está dando ese ejemplo porque esa generación fue perversa. ¿Qué quiere decir perversa? Que no tenían solución, porque más que Dios les daba milagros y cosas prodigiosas, ejemplo, como nunca tuvieron necesidad de cambiar de calzado, como que nunca pasaron de hambre, como no les alcanzó la enfermedad. A pesar de esto, perversos, quiere decir sin remedios, como un terco, como uno que no quiere entender. Perverso es aquel que no quiere entender, que no quiere aceptar a Cristo. Y su continua rebelión, es decir, su continua forma de querer desobedecer el Evangelio y mejor hacer caso a los comentarios de otras personas. Y siempre querían más milagros y más milagros. Dios no está para hacer lo que nosotros querramos. Nosotros estamos para hacer lo que Dios quiere. Ese es el orden de la creación. A pesar de la gran misericordia de Dios que tiene y complace los deseos del corazón. Este pueblo cada día era peor uno que el otro y fueron comportándose de manera rebelde, de manera perversa contra Dios, y eso los irritó. ¿Y qué pasó? No les permitió a esa generación malvada y perversa ingresar a Canaán y los castigó muriendo en el desierto. Reitero, no debemos endurecer nuestro corazón. Apenas escuchemos la palabra de Dios, apartémonos un momento, 4, 5, 10 minutos, para comenzar a renovar nuestra mente con la Escritura, a obedecer las Escrituras. De esta forma, nosotros nos alejamos de ser desherederos, de abortar el mal camino, de evitar ir al descanso,
Porque vamos a perder la eternidad si seguimos de una forma desobediente, de una forma perversa, de que a la palabra de Dios no nos importe, le echemos espalda y evitemos hacer la voluntad de Dios o ser fieles a Dios. Fíjense que la introducción dice, si el Espíritu Santo, dice, por eso dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no permanezcáis endurecidos vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, si el autor nos está diciendo que si escuchamos la voz de Dios, y eso lo dice el Espíritu Santo, entonces nos está diciendo a todos los que leemos la Biblia, la conducta no debe ser como aquellos que fueron salvados y rescatados de Egipto, sino que nos está diciendo, deja la incredulidad, deja la actitud de esa generación que fue fuertemente castigada por Dios y no ingresó en el descanso, que se mantuvo incrédula al Evangelio. Ser excluido del reino de Dios es terrible. Por eso nosotros debemos poner en primer lugar la justicia de Dios, entrar en comunión con Dios, para que luego en sus tiempos, porque eso tenemos que hacerlo en la tierra, practicar la justicia de Dios desde ya, tener comunión de Dios mediante la oración y la práctica de la palabra acá en la tierra, y luego, obteniendo la misericordia de Cristo, ingresar en la eterna felicidad del cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. No desaprovechemos, pues, mientras perdure nuestra vida, la constancia en la fe, la constancia en hacer la voluntad de Dios. Reitero, hay un día de reposo, es un día de descanso que el Señor está que nos invita. Y nos está dando el ejemplo, que no debemos poner duro nuestro corazón. Duro significa que no quiero ser guiado por Dios, quiero seguir haciendo mi propia voluntad, quiero hacer lo que me indicaron los filósofos, quiero creer que vengo del mundo. Y eso es una irracionalidad. Nosotros debemos, apenas escuchemos la voz de Dios, que está en la lectura, en el escuchar la palabra de Dios, no debemos provocarlo, decirle, Señor, mira, sí, yo ahorita voy a separar 10, 15 minutos de mi tiempo y voy a dedicarle concienzudamente esos 10, 15 minutos de tiempo en este momento. Y a las 6 de la tarde que termino mis trabajos, le voy a dedicar 2, 3 horas. Porque el Señor está dándonos claramente, desde los versículos 3, 16, 17 y 18, ¿quiénes fueron los que lo provocaron? Los israelitas judíos que fueron liberados de cautiverio de Egipto. Dice 17, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿Con quiénes? Con estos judíos israelitas que fueron castigados durante 40 años, los que pecaron, los que sus cuerpos están tirados en el desierto. El 18, ¿y con quienes juró que no entrarán en su reposo? Con estos judíos israelitas que lo desobedecieron. Por eso, por la incredulidad, nos está diciendo, no los imitemos en esto malo, sino hagamos la voluntad de Dios. Hoy día, escuchando la palabra de Dios, tenemos que ponernos inmediatamente a leerla para cambiar nuestra mente, nuestro corazón y hacer la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.